Sin pelos en la lengua. Los demás, que sigan hablando de farándula política y noticias maquilladas. El único interés de Sin Censura es ir tras la verdad y que usted esté bien informado. Bien informado. Vicente Serrano le presenta las noticias como son. Sin Censura. Hay más información para usted. Recuerde que siempre puede buscar en nuestra página oficial en Facebook, en Sin Censura con Vicente Serrano, más noticias. Le dice el presidente Donald Trump a la CNN, así reflexionando sobre sus primeros 100 días de presidente, que pensó que iba a ser más fácil. Ay, pobrecito. Donald Trump dice que pensó que iba a ser más fácil ser presidente. Que adora su vida pasada. Que son demasiadas cosas las que están ocurriendo. Que de hecho tiene más trabajo ahora que en su vida pasada. Seguro, tarugo. De ese tamaño el presidente de Estados Unidos. Yo creo que el de México también, cuando se dio cuenta del paquete, dijo, yo pensé que era más fácil ser presidente, pero bueno. Entre presidentes te veas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ha declarado la guerra a las pandillas centroamericanas que están en Estados Unidos y ha intensificado en sus primeros 100 días de mandato los esfuerzos para deportar a sus miembros. Pero, ¿qué significa esto para Guatemala, Honduras y El Salvador, que desde hace varios años conforman una de las regiones más violentas del mundo? Se pregunta la CNN en español. Según el gobierno de Estados Unidos, los pandilleros o mareros son criminales que representan un serio desafío a la seguridad nacional. Así lo han dicho en varias oportunidades Trump y altos funcionarios como el secretario de Seguridad Nacional John Kelly o el secretario de Justicia Jeff Sessions. Y bueno, pues Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos estima que hay unos 6,000 miembros de pandillas centroamericanos dispersos en 46 estados y en el Distrito de Columbia. Y según la oficina del fiscal en Massachusetts, la MS-13 es una de las mayores organizaciones criminales del país y tiene a otros 30,000 miembros operando internacionalmente, la mayoría de ellos en El Salvador, Guatemala y Honduras. Son una plaga, ha dicho Jeff Sessions, el secretario de Justicia. Contrario a lo que puede creerse, la Mara Salvatrucha, la pandilla más grande y reconocida, nació en la década de los 80 en la ciudad de Los Ángeles y no en Centroamérica. La MS-13, como también se le conoce, fue creada por un grupo de inmigrantes salvadoreños que huyeron de la guerra civil en su país. Hoy entre sus miembros también hay inmigrantes de México, Honduras, Guatemala y otros países de Centroamérica y Sudamérica, según un informe del FBI sobre evaluación de amenazas de esa pandilla. Con Barrio 18, la otra gran pandilla centroamericana, sucedió lo mismo. Según el Centro de Investigación de Crimen Organizado Inside Crime, nació en las calles de Los Ángeles a finales de los años 70 por iniciativa de un grupo de migrantes que habían escapado de la guerra civil salvadoreña. El primer objetivo de las pandillas era defenderse de la violencia de grupos racistas estadounidenses y de las pandillas de mexicanos. Cuando empezaron a tener poder, buscaron erigirse como una nueva autoridad en la zona y expandieron sus tentáculos a otras ciudades de Estados Unidos y Centroamérica. En un informe del 2016 llamado Hogar, Dulce Hogar, el papel de Honduras, Guatemala y El Salvador en la creciente crisis de refugiados, Amnistía Internacional asegura que tras una notable reducción de la violencia en el periodo posterior a la conclusión de los conflictos armados en Centroamérica en los 90s, en el último decenio las pandillas y la delincuencia organizada han convertido el Triángulo Norte, allá en Centroamérica, en una de las subregiones más peligrosas del mundo. Entre 70 y 100,000 son los integrantes de pandillas que se estima hay en Centroamérica. 6,000 son los pandilleros que Estados Unidos estima hay en 46 estados del país. 750,000 millones de dólares aprobó Estados Unidos para el Plan de la Alianza para la Seguridad de Centroamérica para combatir las pandillas. Y el promedio de edad de los mareros es de 15 años. Híjole. Qué situación tan complicada, porque con las deportaciones de pandilleros la cosa se pone color de hormiga allá en Centroamérica. Vamos a ir a la capital del país, a Washington, D.C., con Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, quien escribe precisamente para la revista Proceso
que sería el presidente Enrique Peña Nieto el que le pidió a Donald Trump no dejar el Tratado de Libre Comercio. ¿Le pidió o le imploró, le suplicó que Estados Unidos no se saliera del Tratado de Libre Comercio? Algo de lo que publica en la revista Proceso don Jesús Esquivel. Don Jesús, muy buenos días, ¿cómo está? Vicente, buenos días. Oiga, pues de acuerdo a Donald Trump, que sería el presidente Enrique Peña Nieto el que le pidió que no se saliera del Tratado de Libre Comercio. Pues eso fue lo que dijo ayer durante su reunión con el presidente de Argentina, Mauricio Macri, que recibió la llamada del presidente mexicano y le pidió que por favor no abandonara el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, y también recibí la llamada del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, lo cual te refleja esta personalidad del mandatario estadounidense, que le gusta, digamos, imponer cortinas de humo, decir verdades a medias, para demostrar que no es él el que se está doblegando ante una realidad comercial que puede tener implicaciones económicas muy negativas para la economía de su país. Es un presidente impredecible, predecible en algunos aspectos, y creo que eso se puede entender también con el tema de la entrevista que le da al periódico The Washington Post, en la cual se dice que el secretario, se describe más que se dice, que el secretario de Agricultura, Perdue, le explica a Trump y le coloca un mapa con los distritos que se verían negativamente afectados con la anulación del Tratado de Libre Comercio, y ahí es donde creo que el mandatario entiende las implicaciones político-electorales que tendría para su país el que México y Canadá le tomaran la palabra y le dijeran, bueno, te quieres retirar, nosotros también. Entonces es un presidente que no te deja en claro nada y que trata de quedar bien con todos, sobre todo con la base electoral que lo llevó a la Casa Blanca, como lo hemos platicado en muchas ocasiones, porque además, pues de acuerdo a las entrevistas que ha dado a Reuters, la agencia de noticias británica, le dice que, bueno, está sorprendido porque no es tan malo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte como él pensó. Entonces, Vicente, eso te deja mucho que desear y ya no le crees del todo a Donald Trump. Bueno, tan es así que dice que nunca se imaginó que iba a ser tan complicado esto de ser presidente a 100 días, en una reflexión que publica CNN, ¿no? O sea, ¿qué cosas? No, se lo dijo a Reuters, Oiga, a ver, ¿cómo llegan los gobiernos, cómo llegan los presidentes y el primer ministro de Canadá a la renegociación del Tratado de Libre Comercio del que no se va a salir, al menos no por el momento, Estados Unidos, con este as bajo la manga o esta amenaza que escupió Donald Trump y su gobierno de salirse y que provoca, dice Trump, la llamada de Peña Nieto para pedirle por favor que no se saliera? ¿Cómo llegan? ¿Llegan en igualdad de circunstancias? ¿O Trump tiene el bastón por el mango? No, llegan muy bien posicionados. Yo creo que incluso tanto el gobierno de México como el de Canadá lo van a dejar que diga y haga lo que quiera. Porque él como presidente puede hablar mucho, pero con él no se va a negociar. Está el representante comercial, está el secretario de Comercio, están los secretarios de los sectores que se van a ver afectados. Y lo hemos platicado, Vicente, y yo creo que el gobierno de México ahí lo sabe muy bien. Y está jugando muy bien con esa carta. Por ejemplo, Perdue le decía a Trump, de acuerdo al Washington Post, los distritos electorales productores de maíz perderían económicamente demasiado si México les dejara de comprar el grano, y tiene alternativas para adquirirlos: Sudamérica, Australia, Canadá, y Canadá lo mismo. Entonces, creo que en el Congreso Trump puede recibir una lección muy importante, bajo la cual le digan, señor presidente, dése cuenta del efecto negativo que tendría para la economía de nosotros el salirnos del Tratado de Libre Comercio de una manera subrepticia. No puede hacerlo Trump, porque, digamos, se anula el tratado.
entran en vigor los aranceles impuestos por la Organización Mundial de Comercio, de la cual Estados Unidos es miembro. Y estos aranceles hacen más caras a las exportaciones de Estados Unidos y abaratan a las importaciones. ¿Quiénes salen beneficiados? Pues otros países, pero no Estados Unidos, porque ¿quién va a querer comprar productos estadounidenses o bienes estadounidenses si te salen tan caros, Vicente? Te pongo un ejemplo. Sí. Las importaciones que llegan de partes para la industria automotriz serían muy baratas, pero la producción automovilística en Estados Unidos hace más caros a los autos que exporta a Estados Unidos. ¿A quién se los comprarías? ¿Al que te vende más caro o al que te vende más barato? Claro. Más allá de la calidad. Entonces, creo que Trump lo que quiere hacer es seguir demostrando que él es, como dijo, el que más manda, el que más sabe, el que puede resolver los problemas con una facilidad. Y esa imagen creo que en los hechos se está desmoronando poco a poco. Ahí está lo que acaba de ocurrir en estos momentos en el Congreso. La Cámara de Representantes ya aprobó el presupuesto adicional para 2017 sin la revocación de Obamacare, sin los fondos para construir el primer tramo del muro en la frontera con México. La fantasía está muy lejos de la realidad en Washington. Oiga, Jesús, y para cerrar sobre esta llamada del presidente Enrique Peña Nieto, políticamente, ¿qué significa? Porque hasta el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dijo que Trump se retractó de sacar a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio luego de la llamada de Peña Nieto. ¿Qué significa que el presidente Peña Nieto haya llamado al presidente de Estados Unidos y le haya pedido que no se salga? ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Cómo debemos entenderlo? Es que eso no está comprobado, lo dijo Trump. O sea, no sabemos que le haya pedido, por favor, lo dijo el presidente de Estados Unidos, pero pues, cambia de opinión y de posición a cada rato ya. Suponiendo que haya ocurrido. No, es que no puedo entrar a suposiciones. Lo que sí te puedo decir es que México llega muy bien posicionado, lo mismo Canadá. Por eso están dispuestos a negociar, actualizar el Tratado de Libre Comercio. Bueno. Y para cerrar, Jesús, Donald Trump sigue hablando de las conversaciones que en algún momento se habían dicho que se iban a mantener en secreto o que son secretas. ¿Esto ya debemos acostumbrarnos o cómo lo entendemos? Pues sí, es que es Donald Trump, su personalidad. Es un tipo escandaloso, como lo dice hoy en su artículo sobre los 100 días de Trump, el periódico de Washington Post. Es imprudente, es impredecible y es escandaloso. Y cada vez que él pueda decir algo que favorezca o que le dé esa imagen de duro ante la base electoral que lo llevó a la Casa Blanca, lo va a hacer. Creo que debemos acostumbrarnos a eso. El contenido de las conversaciones es secreta hasta que le conviene a quien las da a conocer. Digo, ese buscapiés que lanzó esta semana a la Casa Blanca con el borrador de la supuesta carta que enviaría para dar por terminado el Tratado de Libre Comercio, pues generó todo esto, tanto reacciones dentro de Estados Unidos como las llamadas telefónicas de Canadá y de México. No hay que tomarlo desde el punto de vista, es una debilidad política. Yo creo que las llamadas fueron bastante bien, pragmáticas. No sabemos si le pidieron o no, por favor, que no se saliera. Lo que sí es que es un acuerdo comercial que tiene implicaciones económicas muy importantes, tanto para México como para Canadá. Y no vas a echar a perder a una economía nada más porque hay un presidente que se siente emperador en Washington. También hay que contenerlo. Y si va a negociar, pues hay que hacerlo a la par, como es lo que va a ocurrir con estas negociaciones. Ya lo verás. Y creo que hay muchas cosas en las cuales Estados Unidos se va a arrepentir y se va a retractar a la hora de estar en la mesa negociando con Canadá y con México. Que así sea. Don Jesús Esquivel, le mando un abrazo hasta la capital del país. Feliz fin de semana. Igualmente. Buenos días, Vicente. Todo listo.
listo para el arranque del segundo tiempo. Silba el árbitro. Y aquí le informa